buen día, ¿cómo andan? Buen domingo, ¿andan bien? Bueno, voy a ver primero si puedo fijar accesibilidad e inclusión. A ver. A ver si estoy viendo si lo puedo fijar. Aprendiendo, esto es inclusión también para nosotros. A ver ahí. Tengo que parar arriba el comentario. Bueno, no lo sé hacer. Hola, buen día, Mariana. Vamos a darle entrada a Mariana. Vamos a invitar a Mariana de Ubuntu. Ahí está. Bueno, buen día para todas, ahora sí, para todas, para todos. Hoy el tema que nos convoca es rampas virtuales. A ver, accesibilidad e inclusión, ¿no? Las barreras que nos encontramos. Buen día. A ver si le di bien el ingreso. Va de nuevo Mariana. Ubuntu. A ver, buscar. Enviar. Hoy estamos acomodando todo lo tecnológico. Nos está llevando unos minutitos de más. Pero bueno, ahí está. Ver solicitud. Ahora sí, se nos va a sumar Mariana. Ahí está Mariana, a ver si la vemos. Mariana, tenés que ponerte lo más cerquita que puedas del router. Se te escucha cortado. Ahora sí. Ana, hola, buen día. Buen día. ¿Cómo andás? Muy bien, muy bien. ¿Andás? ¿Ustedes cómo están? ¿Vos cómo estás? Bien, bien, muy bien, muy bien. Hoy ando yo por acá, le mandamos un beso a Marce, y que está en otra actividad. Y bueno, y a ver, Gran productor de estas instancias. sí, 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 ahí nos intercalamos, hacemos producción, Sí, hacemos edición, hacemos todo. Viste que esto es multitask, hay que sí, hacer sí. de todo un poco. Bueno, Mariana, muchas gracias, primero que nada, por aceptar la No, invitación. gracias a ustedes por la inquietud y por querer, bueno, charlar sobre este tema. Para mí, para nosotros desde Ubuntu está buenísimo este tipo de instancias porque siempre hablamos de que es una especie como de evangelización, ¿no? Poder hablar de esto y que ir un poco más allá de los conceptos que quizás manejamos habitualmente. Entonces todo este tipo de instancias es buenísimo y aparte encontrarnos y vernos después de tanto tiempo para charlar está bueno también. Es verdad, bueno, Mariana, Mariana Goday integra una consultora que se encarga, que trabaja temas de comunicación, de accesibilidad e inclusión, y por supuesto nuestro nexo es el espacio que compartimos ahí en el cowork de YouHub, que bueno, que con esto de la pandemia también nos hemos visto limitados a concurrir, hemos decidido no concurrir también para cuidarnos entre todas y entre todos, y bueno, y dijimos, bueno, pero el espacio tiene que estar, queremos hacer cosas juntos, así que vamos a inventar cosas nuevas y bueno, acá estamos. Sí, es ese disfruto Este, de trabajar en comunidad que tanto predica YouHow también, ¿no? Que nos dio también el espacio de exacto, conocer exacto. tanta gente, tantos proyectos. Eso. Mariana, a ver, cuando surgió este tema, nosotros siempre lo marcamos dentro de como un ciclo de charlas, las tertulias en este caso es bienestar e integralidad. Y en ese contexto dijimos, bueno, si nos está afectando
a nosotros, ¿no? Con el tema de la pandemia, esto de generar empatía y pensar también en el otro, ¿cómo le afecta a las personas en situación de discapacidad? ¿Cuáles son las barreras cuáles son las barreras que se encuentran? Y acá podemos hablar desde los niños, niñas y adolescentes en el tema educativo, hasta los adultos con el tema laboral, y ni que hablar las personas mayores que muchas veces están en situación de discapacidad solo o en situación además con otras intersecciones, pobreza, etcétera. Y bueno, nada, queríamos escucharte un poquito y charlar sobre eso, tirar algunos piolines. Sí, lo primero siempre que nosotros tratamos de decir, o en esto como de alinear de qué punto partimos, y antes de ver las barreras y hablar un poco quizás de la perspectiva de lo que hacemos en Ubuntu o de lo que vemos en Ubuntu y tratamos de acompañar a los demás a ver también, a trabajar en eso, es que las personas con discapacidad son personas, primero que nada, ¿no? Entonces, Mirá que se la te ve cuarentena, cortado. ¿Estás cerca del router? Perdona que te corte. ¿Estás cerca de un router porque se sí, te... se me Ah, entrecortó, a ver ahí, mejor, se entrecorta un poquito la imagen y el sonido. a ver si ahí me ves mejor, cualquier cosa me muevo, ¿ahí mejor? Más o Más o menos. menos. A ver, para un poquitito que me voy a acercar un poco. Y ya te Dale. sigo con la idea. Para un poquitito. Voy Sí, a no hay abrir problema. la puerta acá. A ver. Ya lo llevo conmigo, ya que estamos. Dejo abierto acá para que entre mejor la señal. ¿Ah? A ver ahí. Capaz que está mejor. Dame un segundito, Savana. Pero tranquila, no hay ningún A ver problema. Esto es ahí. sencillito, se empieza y Esto es se en vuelve a conectar vivo. cualquier cosa. ¿Ahí mejoró? Bien, bien, bien. Bien, bien, está. Esa estrategia funciona siempre, ¿viste? Abrir la puerta y pegarse al router. No, bueno, te decía que nosotros, las personas con discapacidad, primero que nada las vemos como personas y capaz que esto suena un poco obvio, pero en realidad es como una forma de verlo. Para el trabajo que hacemos y para el abordaje que hacemos de Ubuntu, necesitamos como separarlos y hablar como de un colectivo que son las personas con discapacidad que tienen determinadas necesidades que tenemos que trabajar de determinada manera. Pero antes que Que nada están en somos todos personas en Diana, que situación. están Ahora vamos a hablar de estar en situación, sí. Pero son personas y les afecta como nos afecta a todos esto que estamos pasando, que ojalá que estemos terminando de pasar ya, nos pone como una situación como de, viste, no sé cómo lo habrán vivido ustedes, pero de mucha incertidumbre, se desacomoda el sueño, estamos todos más nerviosos, nos movió el piso a todos. Imagínate lo que puede haber sido quizás a personas que ya manejan ciertos niveles de incertidumbre y que, bueno, que esto vuelve a ser una barrera más o nos cambia las barreras. exacto. Preparando esto, charlando con Marcelo, hablábamos, bueno, sí, hemos trabajado un montón en lo que son las barreras del medio físico, digamos, que Físicas. nosotros le llamamos, claro, y en eso nos hemos dedicado y la sociedad ya está más preparada para entender de qué hablamos cuando hablamos de un escalón que hay que subirlo por una rampa, cómo derribamos esas barreras, y esto del coronavirus nos metió a todos adentro, y ahora las barreras, que ojalá podamos derribar y ojalá no sean tantas, son mucho más digitales, ¿no? Porque estamos todos comunicándonos así todo el tiempo. Entonces hubo que hacer como un giro grande para que ese estar en situación de discapacidad, como decías vos, no lo volvamos a elevar cambiando el entorno, ¿no? Que ahora el entorno es mucho más digital y las barreras son distintas. Exactamente, porque además, a ver, si nos ponemos a pensar, esto que decíamos, nos generó mucha ansiedad, nos generó muchos miedos, nos generó incertidumbre, y obviamente a ver, emociones, nos genera sentimientos que para cualquiera es como muy movilizante. Y a su vez, estar en un lugar donde vos tenés, o sea, tu medio va a ser solo esto, y nos dedicamos como sociedad, como comunidad y a nivel mundial a derribar las barreras externas. Dijimos, está,
hay que abrir espacios, hay que lograr que podamos incluir desde un lugar, derribando físico, ¿no? Derribando barreras físicas. Ahora, nos encontramos con situaciones, claro, yo por ejemplo, acá hay gente que nos está viendo que participa en convenios educativos laborales, ¿no? Y decíamos, ¿cómo estamos tratando de transformar para que puedan seguir capacitándose durante la experiencia educativa y laboral personas en situación de discapacidad en su medio, que a veces no es el medio más favorecido porque hay otras intersecciones, ¿no? Que llegan, pobreza, niñez, Sí. adultos mayores, y eso, queríamos un poco charlar con ustedes de qué han visto en Hay, este tiempo, ¿no? sí, hay un montón de, como decís vos, de temas que se atraviesan y hacen que, que esta realidad sea como que tenga muchas aristas para analizar. Y por suerte hay muchas organizaciones y hay muchas personas trabajando en diferentes aristas de la situación para poder, porque no es de a uno que se derriban las barreras acá, y no es, Exacto. esto es una de las cosas que hemos aprendido en este tiempo trabajando en Ubuntu, es acá, en ningún aspecto de la vida solo, ¿no? Logras mucho, pero en esto es fundamental el trabajo en red, fundamental saber qué están haciendo los demás, por dónde están viniendo, qué caminos ya transitaron, eh, las organizaciones que están trabajando en esto, las personas que quizás están militando desde hace décadas por los derechos de las personas con discapacidad y hoy encuentran que quizás hay un momento propicio. El tema está más en agenda, las personas con discapacidad están mucho más empoderadas también, desde el nada sobre nosotros y nosotros, desde plantarse de un lugar que se han plantado y también la sociedad se lo viene dando, ¿no? Es todo como un juego ahí que permite que eso suceda y que sean las propias personas con discapacidad las que llevan la voz cantante de esto, creo que es como la batalla ganada. Hay que seguir, Exacto. ¿no? Y nosotros desde Mundo somos un actor más. En esto de todos los temas que hay que analizar para poder entender eh, la complejidad de esto, no me gusta hablar ni de problema ni de complejidad mucho, en realidad es un tema que tenemos que buscar cómo derribar barreras que están en el entorno para que los demás accedan. Entonces, desde ahí, ¿no? Nosotros en Ubuntu, y ahora más que antes todavía, por todo este tema de la vuelta más potenciada a lo digital, o la llegada de algunos a lo digital, en un país en un país con una población envejecida, quizás como el nuestro, para muchos fue la llegada a lo digital. Claro. Buscamos, estamos muy enfocados ahora en trabajar en lo que es el acceso a la información por parte de las personas con discapacidad. Vos hablabas hoy, bueno, esta pandemia, en qué desafíos generó. Hasta desde la Organización Mundial de la Salud se planteó, obviamente a nivel mundial, que las personas en situación de discapacidad eran vulnerables, especialmente vulnerables, pero no por lo que podemos pensar a priori por la discapacidad, no tiene nada que ver, por la falta de acceso a la información. Y la falta de acceso a la información, lo explico un poquito porque quizás no es tan no es tan usual para algunas personas que nos estén viendo. Cuando nosotros comunicamos, tenemos que pensar, bueno, esto que estamos comunicando, esto que estamos haciendo, lo estamos poniendo al alcance de todas las personas, independientemente de la discapacidad que tengan o la barrera a la que se enfrenten para acceder a esa información. Entonces, desde ese lugar es que creemos que nuestro aporte en este momento puede ser útil. Por ponerte un ejemplo, estamos trabajando y en las próximas semanas les vamos a estar contando un poco más en una plataforma que nos permita todas estas instancias, viste que hoy está, bueno, el webinar de esto, webinar de otro, encuentro, curso virtual, poder hacerlas más accesibles, que no sea esto que hablábamos, ¿no? Una nueva barrera, que las personas con discapacidad, bueno, no participan de esto porque habíamos logrado que los eventos presenciales Claro. más o menos vinieran contando con algo o estábamos tratando de imponerlo entre todos y ya había como mucha más conciencia, no generada solo desde el mundo, ¿no? O sea, No, muchos actores no. venían estando más conscientes de eso y ahora cambiamos los eventos al formato digital. Entonces, bueno, no perdamos camino recorrido, veamos cómo desde lo digital podemos hacer que esto sea más accesible. Y ahí vienen un montón de herramientas, que las herramientas están, hay que... yo siempre comparo cuando hace unos años
cuando hablábamos de comunicación, era como, está bueno, pero, ¿no? Como que se minimizaba, está, pero hago un volante o le pregunto a fulanito. Hoy Claro. pasaron los años y el área de comunicación es vital en todas las organizaciones. Y si no tenés un área de comunicación adentro, tenés una empresa que te asesora o tenés a alguien de tu confianza que te guía, pero a nadie escapa que la comunicación es clave. Y creo que con esto va a pasar lo mismo. Va a pasar lo mismo. Vamos a irlo incorporando, como hoy nadie, no sé, cuando haces el checklist de un evento, decís, bueno, sonido, catering, que esté esta dimensión también. Y es un Accesibilidad. construir juntos, exacto, es un construir juntos. Y en lo digital, creo que pase lo que pase con el coronavirus o con esta situación, ya estamos ahí. Y eso es algo que me parece que vino para quedarse, ¿no? Entonces es importante trabajar en derribar esas barreras. Exacto. Además, esto está bueno que, como vos lo planteás, porque en realidad, a ver, no solo que está en agenda, sino que una política pública necesita de todos los actores, o sea, necesita del gobierno, de la sociedad civil, de quienes están hace tiempo trabajando sobre la temática, estudiando sobre la temática, y obviamente a las empresas, y desde la mirada no solo de esto, de la comunicación, cómo integrar en sus procesos, el área de comunicación como estratégico, nosotros que venimos del área de gestión humana también luchamos por que sea estratégico, por ejemplo, en los procesos de selección, o sea, que no sea netamente por la obligación legal de cumplir con la cuota de incorporación de personas en situación de discapacidad, sino mucho más, o sea, hagámoslo como parte de nuestra filosofía, digamos, que nuestro propósito sea que entremos todos en igualdad de oportunidades, que derribemos lo que nos separa, nos marca la desigualdad, y ahí unir, porque tenemos que trabajar todos juntos, no hay forma. Y es No, esto, no, habíamos olvídate. por ejemplo, un evento, un concierto donde había rampas, donde había lengua de señas, y ahora pasamos a otro mundo, a otro espacio, y tenemos que seguir pensando en eso, porque me parece Sí, que es un desafío como sociedad, y ahí está y nos permea a todos, tengamos o no a alguien cercano en situación de discapacidad. Creo que es una conciencia social que tenemos que poner, ¿no? sí, sí, total. Aparte es como, nosotros siempre hablamos cuando damos charlas o hablamos con personas que quizás no se han vinculado con la discapacidad, porque ese es otro tema, ¿no? Que por suerte, no sé, yo veo sobrinos, niños, hijos de amigas que van al jardín y un paso, pero gigante en esto, porque los niños se están vinculando con la discapacidad en el jardín y yo me vinculé con la discapacidad por primera vez a los 20 años. Claro, claro. Cerca, Se te corta un vivir, poquito. a ver ahí, ¿mejor? Sí. Creo que no tengo el suficiente buen internet, ¿sabes? A ver, No, a ver ahí. tranquila, tranquila. Dale, dale. No, que te decía que el compartir la experiencia con las personas, compartir con niños, también es una barrera derribada. Porque si nosotros nos vinculamos con una persona en situación de discapacidad, porque no teníamos a alguien cercano a nuestra familia, a nuestro grupo de amigos, a los 30 años, que fue, es distinto que cuando vos ya lo compartiste desde niño con eso y lo naturalizaste. Entonces ahí ya hay un paso grande en lo Claro. que es derribar barreras. Ay, qué Me voy a lástima, se está cortando. acercar más al router, a ver si me puedo acercar acá. Capaz que acá mejora. Y si A no, ver, no me te mudé conectamos, integrado. conectar, a ver si ahora. Ahí creo que sí, ¿eh? Ya estoy lo más cerca que ¿Sí? puedo estar del router. Bien, Nada, a vamos ver a ahí. dejar reglas, o sea, no nos va a No, impedir tener pero vamos por a favor, no. Bueno, no, te decía eso, que
cuando la experiencia también hace que se derriben barreras, ¿no? Nosotros hace 2 años, cuando arrancó Ubuntu, hicimos el primer evento empresarial accesible, presencial, por supuesto, ¿no? No estaba nada de esto en el mapa. Cuando hicimos ese evento, lo que nos pasó fue que muchas personas que no habían, se sensibilizaron por ver a 18 personas con discapacidad en un evento en el que nunca habían estado. Entonces, ahí la barrera se derriba sola, es el compartir. Porque no solamente acá hablamos de barreras de acceso, por ejemplo, al medio físico como hablábamos antes, o a la información a través de plataformas digitales. Hay barreras que están acá, en la cabeza nuestra, ¿no? Y son esas que no nos damos cuenta hasta que alguien nos pregunta y ay, no sé por qué me imaginé que una persona con discapacidad era así, ay, no sé por qué supuse que, ¿no? Por ejemplo. Entonces, eso viene bien pegadito con lo que trabajamos nosotros, ¿no? Cómo derribar todos esos supuestos, salir de nuestra caja, de nuestros bordes de caja y decir, derribemos los supuestos, derribemos prejuicios, trabajemos sobre en realidad el primer disparador, que es el disparador mental. O sea, ahí está nuestra primer barrera mental. ¿No? Nosotros cuando trabajamos, incluso cuando, por ejemplo, pensamos en un plan o en un trayecto, un proceso a seguir con un cliente, con una empresa, con un organismo, lo primero es, derribemos esta barrera, la barrera actitudinal, que le llamamos, para después poder, desde esa nivelación o desde ese entendimiento, entendamos de qué hablamos cuando hablamos de discapacidad, entendamos por qué decimos que el entorno tiene mucho que ver, entendamos un montón de cosas y alineémonos en eso para después sí que el trabajo salga desde el mismo lugar. Y eso es clave y opera, tiene un efecto muy fuerte porque es como si se cayera un velo. Siempre hablamos de eso. Es como, a partir de ahí las personas empiezan a decir, pero cosas que nadie hace por maldad, ¿no? Es como que cuando nos ayudan a verlo, es como, y alguien nos ayudó, a nosotros alguien nos ayudó a verlo, y casi siempre en esto son las propias personas con discapacidad que te dicen, claro, un rebaje de cordón, bueno, no paro el auto ahí, por ponerte un ejemplo, ¿no? Que cuando uno ya, quizás lo hacías, pero obviamente no era de mala voluntad, era que no te habías puesto a pensar que para una persona que viniera en silla de ruedas era clave poder bajar por ese rebaje para poder seguir el trayecto en una ciudad con veredas complejas, y cuando lo entendés, porque no se te había pasado por la cabeza, porque en esto empatizar es un ejercicio que no viene desde la voluntad, sino del entendimiento también, ¿no? Y ahí no lo haces más. Ya no, yo no, incapaz de parar en un rebaje de cordón, por ejemplo. Pero porque lo vi, me lo señalaron, no porque me iluminé. Y eso está bueno, por eso está bueno este tipo de instancias, porque quizás no todos somos conscientes, o está bueno conversar de estos temas para que veamos que las barreras están mucho más cerca de lo que pensamos. Y no son tan difíciles de derribar. Porque ese es otro tema, que a veces hablamos de barreras por acá, barreras por allá, barreras por allá, y las personas, por ejemplo, a nosotros nos pasa con los clientes como que se abruman. Pero tengo que derribar el edificio y hacerlo de vuelta. No, no. Hablemos de procesos, prioricemos qué cosas son más importantes y vayamos de a poco. Alianza con otras unidades, digamos, con gestión humana. A mí no me gusta, nosotros no hablamos de recursos humanos porque las personas no son recursos, ¿no? Nosotros hablamos de gestión humana, ¿no? Gestionamos procesos que tienen que ver con las personas y las organizaciones. Entonces, en ese proceso de incorporar, es fundamental hablar con la gente de comunicación. ¿Cómo vamos a transmitir? Digo, esto lo viví en experiencia propia, cuando empecé con un equipo, cómo vamos a transmitir la incorporación de una persona sorda, ¿no? Con hipoacusia, ¿no? Entonces, ¿y dónde se va a sentar? ¿La vamos a poner de espaldas a la puerta? ¿Se va a sentar de frente? ¿Cómo vamos a comunicar al resto? Al área de comunicación para que se encargue a su vez de difundir de que se va a incorporar una compañera, ¿no? ¿Y cómo lo va a difundir? Exacto. Y ahora en esta última etapa me tocó al revés. Yo me integro a un equipo donde hay una persona de baja visión y una persona no vidente, ¿no? Entonces, bueno, vos lo conocés a Carlitos Martínez. Sí, claro. Eso, partir de la base de que el primer contacto fue, sentémonos a charlar, ¿qué querés hacer?
y cómo te sentís con la forma de trabajar. Vos me decís dónde está la parada. Y los dos fueron bien claros. Hasta, vos dame las tareas, vos decime qué querés, y yo te digo después si puedo o no hacerla. Pero no me pongas de antemano frenos o no me dejes de dar cosas pensando que yo no puedo cumplir con eso. Y Claro, para no mí fue como supongas. súper bueno. Claro, esos son los estereotipos de lo que hablábamos, ¿no? Quizás desde el mejor de las intenciones o de querer ayudar, eh, terminamos suponiendo que el otro no puede. Y eso a nivel humano no está bueno, porque una persona que trabaja en sí misma, como todos, ¿no? Trabajamos para superarnos. Que venga alguien, tengas o no tengas discapacidad, y supongas que porque por determinado motivo vos eso no lo podés hacer, bueno, déjame ver cómo hago, ¿no? No Y supongas que no además lo puedo tenés, hacer de antemano. exacto, todos tenemos talentos. En realidad hay que descubrirlos y darle la oportunidad Claro. que podamos cada uno desarrollarlo y potenciarlo. Entonces me Una parece cosa, partir de o sea, la propia barrera, insisto, la barrera mental, cómo nosotros nos privamos o adelantamos la jugada sin darnos la chance, por eso la comunicación, el diálogo, el ver qué necesita el otro y qué es lo que quiere también. Y bueno, y dar también la posibilidad de que te diga, esto sí, esto no, pero no eso es prejuzgar, no clave. partir. Eso es clave y aparte como que también es bueno, el entendimiento de eso es bueno para el vínculo en general, para la persona en situación de discapacidad que se enfrenta a un desafío, un trabajo nuevo, como a todos nos pasa, y para el equipo que recibe, o para el jefe, o para el líder, o para quien sea, también sacarse cucos, ¿no? O sea, es una persona que viene a trabajar, pregúntale. Nosotros siempre decimos eso, o sea, en vez de seguir inventando esas teorías en tu cabeza, pregúntale, ¿qué necesitas? ¿Qué necesitas? No. ¿Necesitas algo? No asumir que necesitas algo. ¿Necesitas algo? Sí. ¿Cómo te ayudo? ¿Necesitas que te ayude? Sí. Bueno, ¿cómo? ¿No? Porque también nosotros a veces cuando damos charlas ponemos el ejemplo de la persona que desde el mejor de los lugares agarra a la otra persona en silla de rueda y la lleva. No, pero pará, necesitas que lo haga, porque, ¿no? Es como esa cosa que arremetemos. Exacto. O la persona ciega que está en la parada del ómnibus y, sí, está llegando, un poco más que Lo o los sube. invisibles. Sí, exacto, exacto. Porque pasa algo muy loco con todo esto. Todavía en el momento social en el que estamos como sociedad, me parece, que es a la persona con discapacidad la invisibilizamos, por seguir con el ejemplo de la persona ciega en la parada. Bueno, no me ve, estoy acá, quedo durito, no sé qué hacer, me paralizo, pero no por nada malo, porque no sé vincularme, porque no compartí antes, entonces es como que hay muchas barreras que me hacen que yo no sepa vincularme con esa persona, o voy con todas las ganas y lo avasallo y lo abrumo y lo subo al ómnibus y no había que se tenía que tomar y la buena acción, o sea, o el derribar esa barrera, lo trabajé y dije, no, yo no puedo no ofrecerle mi ayuda, pero fui y se la ofrecí avasallando. Entonces, por eso es tan importante trabajar en cómo nos vinculamos, ¿no? Es, Y ahí también hace mucho que también está bueno que lo entendamos entre todos, y vos vas a entender esto que te voy a decir, es la construcción desde el lenguaje. Porque a veces nos dicen, bueno, pero como yo me vinculo de la mejor manera, el lenguaje hace tanto, sí, porque el lenguaje construye la mirada que tenemos del otro, ¿no? Y quizás a veces, lo eh, que no se ponen palabras, no sí, existe. Se claro, visibiliza. exacto, exacto. Y cuando entendemos que, por ejemplo, si yo hablo de alguien, de una persona en situación de discapacidad como un discapacitado, estoy haciendo mucho más que el uso de una palabra, estoy definiéndolo por esa discapacidad, Exacto. transformándolo en la discapacidad, es un discapacitado. Cuando entendemos eso y que también eso no solamente es importante para el otro, porque no lo defino por su discapacidad, sino que en mi construcción mental me va a ayudar a empezar a entender que esa persona no es eso, que es una Exacto. persona que es hija, madre, trabaja y tiene una discapacidad. Ahí Exacto. todo empieza a cambiar, ahí todo empieza a cambiar, de la Es que forma en la que hoy nos... en día, si nos ponemos a pensar en esta situación, ¿quién no tiene una discapacidad? ¿Quién no está atravesando?
así sea emocional, pero en este momento que nos hemos enfrentado, todos hemos pasado por algún sacudón, desde, a ver, hasta de traslados, de gente que ha quedado aislada, sola, y a ver, no tiene ninguna discapacidad, pero se le presenta todo. No puedo, tengo que hacer una consulta médica y la tengo que hacer telefónica, ¿no? Quiero ver a mi familia, pero estoy solo y no tengo vehículo y vivo 40 kilómetros y Sí. entonces, Ojalá esto de este momento tan particular que estamos viviendo nos sirva como ejercicio de empatía, ¿no? También porque la empatía, yo tengo todo un tema con la empatía, la empatía se trabaja, o sea, no, absolutamente. en mi opinión, vos me dirás, ¿no? Que sabes mucho más que yo de todo esto, pero es como, no es que nos despertamos. Hay gente que es más propensa a empatizar con las emociones del otro y a entender sin que te hablen, pero creo que a la mayoría nos requiere trabajo empatizar. Y está bien que lo asumamos como nos requiere trabajo empatizar, porque trabajamos en pulir nuestra personalidad, trabajamos en pulir nuestros defectos. Creo que también tenemos que trabajar en empatizar, y en empatizar desde el lugar correcto, ¿no? Exacto. Porque acá no estamos hablando ni de victimizar, ni de la lástima, tenemos que, y esto lo digo porque también es un lugar del que tenemos que corrernos mucho, ya, fuerte, ¿no? Entonces, es importante sé que muchos estamos ya en ese lugar y que la sociedad va hacia ahí y que lo estamos entendiendo. Pero también para que la persona pueda desarrollarse, necesitamos verlo desde ese lugar, ¿no? Corrernos y desde los extremos, ¿viste? Cuando te decía recién, a la persona con discapacidad en la parada, por ejemplo, a la persona ciega, la invisibilizamos o la abrumamos. Y también nos pasa en el general, o sea, o los victimizamos y pobrecito, o son superhumanos que a pesar de lo que les pasa, pueden. Y esto yo en realidad lo digo a raíz de la charla con muchas personas con discapacidad durante mucho tiempo, no, o sea, yo soy una persona y tampoco creas que soy bueno por tener discapacidad. O sea, hay personas con Exacto. discapacidad buenas, hay personas con discapacidad malas, porque como decía al principio, personas, ¿no? Que lo que tenemos que trabajar todos como sociedad, porque nos corresponde, es en ir derribando esas barreras que no le permiten desplegar sus talentos, desplegar sus capacidades. Eso en realidad. Exactamente, exactamente. Acá estaban compartiendo algunos comentarios, eso, ¿no? A ver, Rodrigo dice, la empatía se trabaja, opino igual y hasta se va perfeccionando. Rosana dice, siento que me entienden y estamos en una misma sintonía. Tengo a mi hijo con discapacidad intelectual encasillado por la sociedad como persona discapacitada. A ver, es esto que estamos hablando, o sea, hay el lenguaje, la inteligencia emocional, las habilidades para poder empatizar, obviamente que se tienen que trabajar, algunos nacen con esa predisposición a ser como mucho más serviciales y ponerse en el lugar del otro, pero la sociedad en realidad, si hubiéramos, a ver, si como sociedad hubiéramos ya arrancado siendo empáticos, no estábamos hablando de este tema. Las Claro, claro. desigualdades, las desigualdades no existirían, Exacto, pero desde el exacto. comienzo de la humanidad hay desigualdad. Y en este punto es donde nosotros tenemos que decir, bueno, pero para poder derribar la desigualdad, para poder incluir, tenemos que lograr hacer que este mundo sea accesible a todos y a todas, realmente. Y por Y suerte es algo que está cada vez más, está cada vez más. Y eso que decíamos, bueno, de los niños en la escuela, porque no es solamente el niño que comparte en la escuela, es el padre que quizás a sus años hoy tiene 30, 40, 50 años, no se había vinculado con la discapacidad y resulta que su hijo tiene un amigo y ese amigo va a la casa un día a jugar o en un cumpleaños, entonces es como que a todos nos hace bien esto del compartir, porque nosotros siempre hablamos, vos podés poner la tecnología al servicio de la inclusión, podés desarrollar cosas mega locas que nos permitan derribar barreras, pero, y esto es mi opinión, ¿no? La experiencia, el conocer a la persona, es decir, bueno, está, aparte te cuestionás,
a mí me pasó pila de veces de decir, ¿por qué me está sorprendiendo que esta persona me cuente, no sé, una persona ciega que me dice, no, yo me voy al boliche a tocar la batería y después me tomo una cerveza con mis amigos? Y yo digo, ¿Por qué qué me horror. sorprende? Porque si me sorprende es porque en algún lugar yo no tenía en mi plano de posibilidades que una persona ciega pudiera tener esa vida. ¿Y por qué no lo tenía? Y esto lo digo porque me parece que nos pasa a todos. Porque en realidad tenemos esos estereotipos que nos marcó quizás la experiencia de otro o lo que se dice de, porque no compartimos. Entonces, cuando vos compartís con el otro, ya hasta cae todo eso, Exacto. cae. Y la discapacidad pasa a Más, ser, porque nos permitimos interactuar desde lo humano. Y ahí ya no hay herramienta más potente, digamos. Por más que exactamente. sean herramientas necesarias para derribar todas esas barreras, ¿no? Obviamente, Eso. obviamente. Nosotros tenemos el eslogan, la frase nuestra de cabecera es una de Jung que dice, ¿no? Podemos conocer todas las técnicas, dominar todos los métodos y todas las disciplinas, pero cuando te encuentres con un alma humana, sé otra alma humana. Y en Bueno, realidad exactamente. Eso, desde ahí es de donde tenemos que poder trabajar y construir socialmente y construir con el otro, ¿no? Ni avasallando ni invisibilizándolo, sino con el otro, pudiendo tener la posibilidad de... Y yo creo por eso que es tan importante la idea de volver a la comunidad. La idea de comunidad es esa, ¿no? Como nosotros nos vimos en la fiesta de fin de año, nos cruzábamos en ida y vuelta, así, por momentos, y en la fiesta de fin de año que tocó Álvaro, es el compañero de sí, ustedes, tocó la sí, batería a Álvaro, estuvimos compartiendo, charlando un rato, y eso es una comunidad, y ahí se derriban todas las barreras. Ahí no exacto. importa para dónde trabajás, para qué organización, qué es lo que haces, sino que nos encontramos como personas para compartir, para disfrutar. Y me parece que la sociedad tendría que avanzar o tendríamos que ir todos construyendo un poquito más eso, volver a la comunidad, donde la tribu nos cuidemos entre todos. Sí. Vos sabés que nosotros cuando recién arrancamos con Ubuntu, al poquito tiempo, y empezando a ver que esto era como lo que más se repetía, ¿no? Nosotros cuando arrancamos dijimos, bueno, necesitamos, no podemos, no vamos a inventar la pólvora ni podemos teorizar desde el entendimiento de nada sobre nosotros y nosotros. Bueno, que sean las personas en situación de discapacidad las que nos digan. Entonces, de ahí surgió, y nosotros también como empresa, no como ONG, sino como empresa, buscando entender las necesidades de las empresas y sin demonizar a ninguno de los dos lados, y te hablo de lados porque entendíamos como que estaban las personas con discapacidad diciendo sus necesidades o reclamando Sus derechos. sí, exacto, o los puentes que les permitieran ejercer esos derechos. Y del otro lado las empresas, que de verdad nosotros nos vinculamos con muchas y la inmensa mayoría, por dejar un margen de error, desde un lugar genuino, diciendo, bueno, nosotros queremos avanzar en esto, no sabemos cómo, Claro. no sabemos cómo, tenemos miedo porque nos da miedo, bueno, no hacerlo bien, no vincularnos bien, de vuelta, todas esas barreras desde no haber convivido nunca, ¿no? De no haber tenido un compañero con discapacidad nunca. Y ahí una cosa que hicimos que tuvo unos resultados buenísimos, fue un evento que se llamó Diálogos para la Inclusión. Y en ese evento lo que hicimos fue decir, bueno, si acá hay seres humanos que desde lo mejor de sí están diciendo, bueno, yo persona con discapacidad te reclamo o te pido, y la persona, y el empresario que también es una persona, dice, bueno, pero yo quiero avanzar en esto, pero no sé cómo, bueno, que sean las personas en situación de discapacidad las que te digan cómo y vos decís que tenés miedo, Y ahí hicimos un evento, hicimos, no me acuerdo, 6, 7 mesas redondas. En esas mesas redondas había personas con discapacidad, con diferentes tipos de discapacidad, porque esto también es importante, ¿no? A la hora de ver el tema de las barreras, obviamente no es lo mismo la barrera a la que se enfrenta una persona sorda con una persona con discapacidad visual, una persona con baja audición, con baja visión, con discapacidad motriz, con discapacidad intelectual. Cada grupo tiene sus necesidades para acceder, digamos, a las determinadas instancias. Y lo que pasó ahí fue,
teníamos un poquito de miedo de que cómo se iba a dar, porque en realidad siempre, viste, está como, bueno, está como dos mundos separados, y eran personas hablando, y la persona con discapacidad es un lugar súper auténtico y súper sano, y diciendo, bueno, mirá, a mí me pasa que voy a tu tienda y Claro. el probador es angosto, y no me puedo probar de forma autónoma la ropa. Estoy en silla de ruedas y necesitamos que haya un probador que sea más ancho porque yo quiero ir sola a probarme la ropa. Tengo 30 años y no quiero ir con alguien. Y la cara era, claro, Ah, o sea, sí, tenés razón, ¿no? Pero de un lugar de, está buenísimo que me lo digas. claro. Y ahí de vuelta, ¿no? Caían barreras y velos todo el tiempo, todo el tiempo. O por ejemplo, no sé, soy una persona ciega y me cuesta mucho interactuar en tu local de atención al público porque no sé cuándo están llamando con los números, no sé cuándo me corresponde a mí, cuándo no. No sé, o sea, quiero ingresar a tu local de forma autónoma y poder decir cuál es mi necesidad como consumidor. Y otro reclamo, o otra demanda de la persona con discapacidad, mírame como cliente, mírame como consumidor, ¿no? No me mires como Claro. una persona, esto del objeto de caridad, sujeto de derecho, ¿no? No necesito ni que me des nada, ni que me hagas una promoción especial, ni que me regales un celular, ni que nada. Quiero tener las vías de comunicación accesibles para decirte que no me funciona tal cosa, o que, mira, el producto me vino mal, o me vino muy bien y quiero decírtelo. Y eso es clave. Y ahí ese evento fue revelador. Fue como, bueno, acá hay mucho para hacer. Y también nos propusimos de Ubuntu tener un poco ese rol desde una empresa social, poder, más allá de los servicios concretos, hacer de puente, ¿no? De puente Exacto. de escucha de unos a los otros. Y ahí suceden cosas buenísimas, cosas buenísimas. Por Exacto. ejemplo, sucedió en ese evento que nos enteramos después, ni siquiera fue a través de nosotros, pero como que se tendieron puentes por todos lados y nunca sabes hasta dónde, que una empresa que diseñaba ropa quedó en contacto con uno de los muchachos en sillas de ruedas que participó, que una de las barreras que manifestó era el tiempo que a él le llevaba, ¿no? También esto, el cambiarse, el vestirse, el ir al baño, por ejemplo. Y esta empresa diseñó ropa adaptada específicamente para que le llevara menos tiempo, ¿no? Increíble. Menos tiempo de vestirse. Y eso sucedió porque, se tendieron esos puentes, ¿no? Que a veces como que pensamos que las cosas son más lejanas de lo que son y es sentarse a hablar. Y bueno, y eso Es fue, básico. fue. Sí, sí, Básico. sí. Pero a veces, viste, como que se empiezan a generar como distancias o nos empezamos a creer esas distancias y es cuestión de... Y yo tenía un poco de miedo también, teníamos. Bueno, capaz que los empresarios o las personas que estaban en representación de las empresas se sienten un poco avasallados porque en realidad yo vengo a que vos me digas todo lo que estoy haciendo mal, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero fue en un marco tan de respeto y de construcción, y también desde el otro lado, desde el lado de la empresa, decir, tenés razón, pa, no habíamos pensado en eso, o lo hicimos, pero no consultamos, y Claro. avanzamos, y no era esto, era esto otro. Entonces Exacto. realmente fue como un puntapié brutal para empezar a trabajar un montón de cosas. Nosotros, Mariana, siempre decimos que hay como nos gusta más que coaching, que es lo que hacemos, ¿no? En la formación nuestra, es hablar de facilitar. Y creo que las tres herramientas principales que usamos es, bueno, la observación, la escucha y la pregunta. O sea, para nosotros esas tres herramientas son como esenciales. Puedo observar que una situación está ocurriendo, no hago nada, ¿no? Eh, Puedo escuchar al otro y no hago nada. Ahora, lo más importante es, si yo veo, escucho una situación y hago lo que yo creo, en realidad no estoy tomando al otro en cuenta como Exacto. ser. Entonces, ¿qué hago? Vamos y preguntemos. ¿Qué es lo que se precisa? Contame, a ver, ¿con qué te encontrás en esta situación? ¿Con qué te encontrás en mi local? A ver, estoy llamando por teléfono para hacer un reclamo y nadie me atiende.
y atiende una contestadora, o por ejemplo, necesito otro tipo de servicio, o simplemente quiero agradecerte porque esta vez sí Sí, me atendí. claro, también. Y entonces, si me estás privando a mí del derecho de poder ejercer la gratitud de decir, bueno, alguien pensó en mi situación, y quiero agradecer por haber tomado medidas. Entonces, creo que es fundamental poder hacer esa conexión, ¿no? Poder usar esas herramientas, ¿no? De observar, de escuchar y de preguntar, porque, y pasar a la acción, ¿no? Y accionar. Nosotros siempre decimos que la tercera o la cuarta pata de todo esto es accionar. O sea, está bárbaro que reflexionemos como sociedad, como mundo. Yo estaba preparando la charla, bichaba un poco los materiales y decía, bueno, Naciones Unidas se lo puso como objetivo esto bueno, ¿cómo vamos a contemplar la situación de las personas en situación de discapacidad? Porque para ver cómo las afecta, y claro, la pata no estaba necesariamente en lo físico, en la barrera física, Claro. sino en lo que hablamos al comienzo, en la información. ¿Cómo le llega la información? Es que es clave. El otro día, justo la semana pasada, dimos una charla porque acá no quiero entrar en como cosas muy detallistas, pero hay como dos niveles, ¿no? La estructura, por ejemplo, diseñar un sitio web accesible, que eso corresponde al programador, al diseñador. Yo personalmente no entiendo mucho, sé que hay que contemplar determinadas cosas, y después está lo que quizás desde los comunicadores, que es en la elaboración de ese contenido. Y en este horizonte y este propósito que tiene Naciones Unidas ahora más con esto de coronavirus, dimos una charla a los responsables de comunicación y a los gestores de contenidos de ONU en Latinoamérica, Divina. para ver justamente esto, porque quizás también pensábamos en materiales con determinado formato o quizás más impresos o que pasaban por determinado lugar o lo que vos recibías en un evento, y ahora es, bueno, como un posteo en redes sociales, porque estamos mucho más ahí, también por todo esto, lo hago accesible. ¿Cómo puedo, desde mi rol, no tengo que hacer nada loco, ni volver a hacer Facebook de nuevo, ni nada por el estilo? Desde mi rol, Facebook y todas las redes sociales cada vez ofrecen más herramientas de este tipo, pero es como todo, ¿no? Está la herramienta, yo tengo que usarla, incorporarla en mi rutina diaria, el utilizarla, y ahí cambio totalmente. O sea, un mundo que cada vez se vuelve más audiovisual, es fundamental que tengamos esa sensibilidad y esa responsabilidad, porque no solamente soy sensible, soy responsable, de que la persona ciega, por ejemplo, con su lector de pantalla, pueda leer un posteo de Facebook. Que por ponerte un ejemplo, si yo escribo en el posteo y describo la imagen, forma parte. O sea, Eso que estoy haciendo nos parte. enseñaron ustedes en el WhatsApp de la comunidad, Sí. escribir la imagen, claro, no nos habíamos Que dado ahora, cuenta. alumnos ejemplares, ahora se describen todas las imágenes en el grupo de WhatsApp. Y eso es fundamental también, ¿viste? Porque muchas de estas cosas las transmitimos con un flyer, que es una foto, que a la persona ciega no le dice nada. Entonces es como un ejercicio que es habituarse, describir la foto cuando compartimos una foto. Como un ejercicio ya para incorporarlo, porque tampoco sabemos, a veces no sabemos si en determinada grupo o comunidad hay una persona con discapacidad o no. Entonces es buenísimo. Lo mismo con los audios, ¿no? Pensando en las personas sordas. Son como cosas que nos Es tenemos que preguntar antes de, bueno, voy a mandar un audio, voy a contar qué dice el audio. Voy a escribirlo. Sí, son cosas como que uno Es, queda. Y totalmente, son cosas que no totalmente, requieren ni inversión, ni derribar un edificio y hacerlo de vuelta, ni miles de dólares, ni nada. Es como el ejercicio de ser más inclusivos nosotros a la hora de comunicar. Que lo podemos empezar a totalmente. hacer ya. Es obvio, obvio. Claro. Mariana, se nos fue volando el tiempo, nos quedan ahí unos minutitos, y en Somos dos realidad me personas que no nos gustaría cuesta mucho siempre. hablar igual. No nos cuesta mucho hablar, podemos No, estar horas. pero a ver, siempre hay excusa para volverse a juntar, eso es Sí, fundamental, o sea eso es que bueno. Eso es es, bueno. si, si la gente también le gusta, y si quieren la temática, nosotros arrancamos con esto de las tertulias los domingos por el coronavirus, no se nos había Sí, ocurrido, y lo primero que queríamos éramos nosotros, tener espacio de intercambio, de charlar, claro.
y bueno, y se fueron sumando temas y dijimos, bueno, vamos a también aprovechar la comunidad hermosa que tenemos en YouHub y intercambiemos, generemos red, sinergia entre nosotros y a mostrar lo que hacemos, pero más que nada a crear conciencia social, ¿no? A crear conciencia sobre los temas que tenemos ganas de hablar y por qué queremos aportar. Entonces, como para ir cerrando, a mí me gustaría que, no sé, que nos dieras como unos tips o como cuáles serían tus puntos fuertes hoy, tus grandes recomendaciones como Ubuntu para este momento, y porque este momento ya vino para quedarse, y cómo podemos accionar hacia una inclusión, hacia derribar desigualdades para las personas en situación de discapacidad. Bien, esta pregunta para ir cerrando es una pregunta de media hora, pero primero desde el lugar de cada uno como personas. Como Ubuntu quiere decir persona en Zulú, es una palabra de origen Zulú que quiere decir persona, y nos pareció como muy oportuno porque para nosotros la persona con discapacidad es el centro de todo, ¿no? El destinatario final. Primero, mi recomendación, no sé si llamarla recomendación, pero los invito siempre a pensar en el otro, y esto puede parecer una obviedad, pero que tenemos que hacerlos con todos. Acá estamos hablando de las personas en situación de discapacidad, pero pensar en el otro como persona, en cómo podemos acompañar en estos tiempos de quizás de aislamiento, de soledad, bueno, estar más presentes, acompañar. Como organizaciones, como empresas que podemos hacer algo que tenga un impacto mayor, incorporar esta perspectiva y animarnos, en realidad. Yo creo que sí, podemos hablar, bueno, de inversión, de presupuesto, sí. La mayor barrera acá es el miedo, es el desconocimiento, es la barrera que está, la actitudinal, la que está en la cabeza. Entonces, mi invitación desde Ubuntu es animémonos a incluir, pero no incluir como un acto de, ay, yo incluyo, no, a completarnos como sociedad, porque la sociedad se completa cuando todos los integrantes de esa sociedad forman parte y tienen algo para decir. Porque también a veces podemos caer en, ay, bueno, no, mirá qué bueno que soy, yo incluyo, y eso no es bueno, ni es justo, ni para mí, y mucho menos para la persona con discapacidad hacerlo desde ese lugar. Su voz, su rol, su talento. En otro lugar. Exacto, y a ellos, ahí ya está. Desde ahí partimos mal. Su talento es vital y nos completa como sociedad. El talento de todas las personas y la voz de todas las personas, que hay distintos grupos, no es el único grupo de personas excluidas o que tenemos que pensar. Pero mi invitación o lo que a mí me gustaría que pase es, bueno, pensemos en el talento que nos estamos perdiendo, en la voz que nos estamos perdiendo, en la forma de ver que nos estamos perdiendo, por no tener a esas personas formando parte de nuestro grupo de trabajo, de nuestra escuela, de nuestro grupo de amigos. O sea, hay una visión que nos estamos perdiendo, y desde ese lugar me parece que tenemos que pensarlo, y después las herramientas, las estrategias, lo que hay que hacer sí, perfecto, les damos una mano si quieren, pero lo fundamental es desde este lugar, desde que somos una comunidad cuando todos los miembros de esa comunidad tienen la voz y pueden expresarse y pueden aportar. Quizás suene muy filosófico lo que estoy diciendo, pero en realidad cuando cambiamos ese chip, se terminan un montón de cosas. Es ahí. Y a ver, más allá de lo filosófico, a nosotros a veces nos dicen que somos medio volados en la forma en que hacemos. Claro, no importa. Primero porque hay que romper paradigmas, y en realidad las sociedades se construyen a través de romper esos paradigmas. Si nosotros dejamos todo preestablecido, nuestra vida habrá sido un pasaje en vano. Sin embargo, poder aportar en eso está genial. Segundo, me parece que esa mirada colectiva, de red, de que la persona es el centro, es fundamental. No hay sociedad, no hay estructura, no hay organización, no hay empresa. Nosotros siempre también lo planteamos desde ahí. Podés tener la empresa más chiquita o la corporación más grande, pero si las personas no son el centro, de nada sirve. Y esto que vos decías al final, todo lo demás son herramientas, y las vamos a poder adaptar, digo, en la mayor o menor medida que querramos facilitarle el espacio al otro.
pero siempre el eje es la persona y a partir de ahí construir desde nuestros pequeños círculos, porque yo creo que en eso, en el poder del círculo, de la comunidad, chiquito y hacia ahí ir haciendo, abriendo otros círculos que, sobre todo de toma de conciencia. Por eso a mí no me molestan y a nosotros no nos quema cuando nos dicen es algo medio filosófico, hay un contenido espiritual. Sí, hay un contenido de pensamiento de cómo queremos ver el mundo y contribuir en nuestro espacio chiquito. Así Nosotros que con Ubuntu ahora, en estos tiempos, y ya lo último que te digo, decíamos, bueno, acá cambió todo, pueden haber cambiado los servicios, los productos, las estrategias, nada. Se puede haber dado vuelta a todo como le ha pasado a mucha gente con esto de coronavirus. Lo que no cambió es el propósito, el es, objetivo, que es trabajar para tender puentes, para que esta sea una sociedad más inclusiva, en este caso desde nosotros pensando en las personas en situación de discapacidad. Y de ahí las estrategias se vuelven a construir, las herramientas se vuelven a trabajar, pero sin perder de vista eso, teniendo ese exacto. horizonte. Por eso lo filosófico es muy importante también, o el propósito ni que hablar, porque después las herramientas van a cambiar, van a evolucionar, ojalá las cosas que hoy son barreras, ojalá que en unos años no lo sean, tendremos otras, pero tenemos que tener claro ese horizonte. Exacto. Mariana, placer total. Qué suerte que Igualmente. nos cruzamos en aquel momento Sí. y esperamos volvernos a encontrar prontito ahí en las instalaciones de YouHub. Ay, Ojalá este ojalá. año Bueno, y un saludo a toda la comunidad, a la la linda ciudad, comunidad de YouHub. sí, que podamos encontrarnos a fin de año, disfrutar como hicimos el año pasado, celebrar la vida, ¿no? De que, bueno, que estamos todos bien y que bueno, nuestro pequeño granito de arena va aportando día a día, y bueno, trabajando en esto, trabajando en red, trabajando entre Sí, todas, para, bueno, es hacer por un ahí, es poquito, por ahí. es por Bueno, ahí, muchas es por gracias a ahí. ustedes por la invitación y por el espacio y por la charla. Nada, las puertas siempre están abiertas cuando quieran, bienvenidas. Bueno, muchas gracias, Serrana. Les mando un beso a todos. Chau, chau. Chau, chau. Bueno, bien, nos estamos yendo. Acá quiero leer unos mensajitos antes de finalizar, va por ahí lo filosófico, sabemos que no podemos cambiar el mundo, pero sí podemos cambiar, empezar a introducir cambios en nuestro entorno, exactamente. Bueno, muchas gracias a todos que participaron. Vi que estaba Rodrigo, Soledad, Ale de Barbieri, Laurita, mucha gente más. Eh, bueno, nada, ¿qué les vamos a decir? Muchas gracias por haberse sumado a este encuentro de los domingos, a esta tertulia, hoy con este tema súper importante, ¿no? Derribar barreras para las personas en situación de discapacidad. Les invitamos a que se sumen al canal de Telegram. Nosotros hicimos ese canal para poder centralizar toda la información. Vamos a colgar obviamente todo en las redes, pero bueno, en el canal de Telegram lo que hacemos es poner la info, poner las charlas, compartir invitaciones y que quede todo centralizado. Y bueno, y decirles que el domingo que viene vamos a recibir a Marcia Tassinari, desde Brasil, para mí, así como un honor total, porque es una pop en los temas de psicología, educación, orientación central en la persona, fue amiga de mi mamá y de las personas que trajo la corriente de psicología humanista al Uruguay, a Brasil, y bueno, y esa charla va a ir por Zoom. Entonces, ya tenemos unas 20 personas inscritas, es gratuita absolutamente. Lo único que Marcia prefiere, en vez de hacerlo por Instagram, hacerlo por Zoom. Así que les invitamos a que nos manden, nosotros estamos dejando en todas las redes, y si no nos mandan un mensajito por privado, la inscripción. Ella va a hablar de la importancia, la radicalidad, como le dice ella en portugués, la importancia del vínculo en los procesos, digamos, los procesos, en la prevención de salud. Se llama así, radicalidad del vínculo en la prevención de salud. Y ahí salud de todo, y va a contar unas experiencias de lo que ellas le llaman el plantón psicológico, que es como una guardia, para
para atender en todos los momentos y ahora en épocas de coronavirus más. Se nos va el tiempo, un beso grande para todos, feliz domingo, disfruten, nos vemos prontito. Chau, chau.